que estamos ya trabajando en el equipo de institucional, es el que voy a presentar el día de hoy y que en última instancia lo que plantea es entender la gestión del riesgo urbano como un problema de gobernanza, ¿no? Eso lo vamos a entender más adelante. Es un marco analítico que yo lo vengo trabajando desde hace algún tiempo dentro del grupo de investigación de políticas públicas y territorio, y también con colegas del grupo de políticas comparadas. Hemos abordado temáticas sobre seguridad ciudadana, sobre participación, sobre movilidad. Es decir, es un marco teórico que constantemente lo estamos redefiniendo, actualizando, pero que en principio tiene un poco el esquema que les voy a presentar hoy, ¿no? Por otro lado, me interesaba mostrar esta dinámica de lo que significan las políticas post-desastres de reconstrucción en el actual contexto de lo que se está denominando esta nueva normalidad, que la post-crisis del COVID-19, es decir, va a haber una serie de políticas por el alcance que ha tenido, o el impacto que ha tenido la crisis, sobre todo en el ámbito económico. Va a haber una serie de políticas estructurales, nacionales, regionales, etcétera, para contrarrestar o para intentar revertir este retraso del desarrollo que ha significado en términos económicos el COVID. Entonces, es como reflexionar un poco alrededor de lo que significa la idea de post-desastre, nuestra actual coyuntura, ¿no? Y finalmente, en tanto la investigación es un ejercicio comparado de 3 países, también invitar a reflexionar lo que significaría o el potencial que tiene en nuestro proyecto, no solamente en el hub, sino en todo el proyecto, un análisis transversal de todas las ciudades que son parte del Tomorrow Cities, alrededor de alguno de los aspectos, no necesariamente del institucional, puede ser alrededor de la construcción del riesgo, alrededor de la participación y el rol de la ciudadanía, por ejemplo, o de los propios procesos de política, ¿no? Entonces, un poco esta investigación, digo, intenta eso, ¿no? Como poner en debate el marco analítico, pero también abrir reflexiones alrededor de lo que significa el postdesastre como categoría analítica o como objeto de estudio, perdón, y la comparación como una metodología, ¿no? Vamos a revisar de manera muy sucinta la problemática, un estado del arte de la investigación, el marco analítico, por supuesto, la metodología y los resultados que arrojó la misma. Vamos con la problemática. El punto de partida, en cierta forma, no me voy a detener mucho, son discusiones que las estamos teniendo en otros espacios. El viernes anterior se discutió mucho ya sobre la vulnerabilidad, sobre la exposición. Simplemente partir de ese concepto básico, ¿no? De que el riesgo es una construcción social, por lo tanto los desastres no son naturales, y de que el riesgo es un problema del desarrollo, ¿no? Es decir, son aquellas formas, aquellos modelos de desarrollo los que configuran ciertas vulnerabilidades, sobre todo sociales, territoriales, que frente a una amenaza se convierten en un potencial riesgo, ¿no? Se discutió mucho, recuerden ustedes, en el día viernes, esa relación entre amenaza, vulnerabilidad y exposición para entender precisamente cómo se construye socialmente el riesgo, ¿no? Digo, esa es una discusión en la cual no voy a ahondar, simplemente entender que cuando nosotros hablamos de riesgo y le antecedemos esta condición de gestión del riesgo, estamos abordando o construyendo otro objeto de estudio. Ya no es el riesgo en términos físicos de la propia amenaza o en términos sociales de la vulnerabilidad o territoriales en términos de la exposición. Estamos aproximándonos o enfocándonos en una dimensión de la acción pública en el sentido más amplio, y ahí es cuando tenemos cierta dificultad para construir este objeto de estudio. Es decir, la gestión del riesgo, en principio, nominalmente o semánticamente se refiere a la gestión como tal, pero la gestión es un proceso muy operativo de la administración pública, en donde finalmente simplemente se ejecutan unos determinados procesos, por ejemplo,
Entonces, esa idea de gestión del riesgo, tal cual lo sugiere su nombre, termina siendo un poco mínima, ¿no? O sea, digamos, una conceptualización o un concepto, perdón, muy pequeño respecto a lo que significa, ¿no? La idea de gestión del riesgo, ¿no? Por eso es que muchas veces, mucha de la literatura se focaliza, por ejemplo, en entender esa transversalización de la gestión del riesgo en la propia planificación como un elemento ya operativo del modelo de desarrollo, etcétera. Pero a mí me interesa más o nos interesa más en este momento, para efectos analíticos, situarlo como un objeto de estudio de la política pública. Es decir, la política pública entendida como un proceso mucho más amplio, más complejo, interactorial, etcétera, que nos da cuenta ya no solamente de un proceso de gestión ni de planificación, sino de un proceso de acción pública en un sentido más amplio, ¿no? Cuando uno revisa la literatura sobre gestión del riesgo, lo que se encuentra es un proceso integral que parte de la prevención y la mitigación, pasando por el tema de la atención a emergencia, la propia reconstrucción, y ahora se habla mucho de los temas de transferencias, de riesgo, de la construcción de conocimiento, etcétera, ¿no? Analíticamente, en esta investigación, nos situamos en entender entonces el riesgo como un problema de desarrollo, ese es el punto de partida, situarnos en lo que significa la reconstrucción post-desastres, porque interesaba mirar esa complejidad implícita, decíamos, en el sentido integral de no solamente reconstruir procesos sociales o territoriales, sino también económicos, etcétera, y por lo tanto entenderlo como una política pública. Entonces, aproximarnos a analizar, a observar el riesgo en función del desarrollo, tiene dos connotaciones, ¿no? Por un lado, el riesgo puede ser el objeto de estudio en sí mismo, algo que Jonathan presentó de manera muy clara hace una semana, cuando nos mostraba cómo los modelos de desarrollo inciden, ¿no?, en un determinado tipo o una determinada dinámica de construcción del riesgo y su reproducción a través del tiempo, ¿no es cierto? Pero también podemos entenderlo como el factor explicativo del propio desarrollo, que es en donde nos vamos a concentrar básicamente ahora. Es decir, en entender cómo el riesgo o los eventos, los desastres generados a partir de un determinado evento natural interrumpen el desarrollo, ¿no? Es decir, uno mira en una matriz a través del tiempo cómo una proyección inicial del desarrollo es interrumpida y adquiere otra dirección, otra trayectoria en función, digamos, de un determinado desastre, ¿no? Hay una interrupción específica o muy concreta del crecimiento, del desarrollo de un país, por ejemplo. Hay una destrucción de infraestructura básica, digamos, en términos de carreteras, de hospitales, de escuelas, etcétera, y sobre todo impactan en los medios de vida, es decir, en el desarrollo, digamos, de formas de economía, por ejemplo, tanto micro como macroeconómica, y en el tejido social de las comunidades. Entonces, esa lectura del riesgo como el factor explicativo de, en este caso, la interrupción del desarrollo, es un proceso, digamos, o una aproximación que nos permite entender, digamos, experiencias como las de Quito, que desde el siglo XVII, desde el siglo XVI inclusive, constantemente han sido redefinidas en términos de desarrollo a partir de eventos, digamos, en este caso concreto de terremotos, por ejemplo, ¿no? O para entender ahora mismo, en este año, cómo un terremoto como el que sucedió recientemente en Croacia va a generar una redefinición, una transformación, digamos, de sus procesos de desarrollo. Pero bueno, esta idea de la relación riesgo-desarrollo, sin embargo, no tiene la misma implicación territorial a lo largo del mundo, ¿no? Cuando uno observa cuáles son estos índices de riesgo y los compara con los niveles de desarrollo, se da cuenta claramente de que ahí hay que tener, digamos, cuidado en términos de relacionar directamente, sino de entenderlos a partir ya de un análisis más sistemático. Esta relación ha tenido mayores consecuencias o mayores impactos en Latinoamérica,
digamos, no solamente por su alta exposición a amenazas naturales de carácter sísmico, volcánico, climático, etcétera, sino por estos impactos que ha generado ya en términos económicos, sociales y políticos, ¿no? En términos de pérdidas humanas, por ejemplo, se habla de que en el siglo XX hubo más de 400.000 muertes en la región a causa de eventos o de desastres generados por eventos naturales. En el tema económico se habla de que en las últimas 4 décadas, por ejemplo, las pérdidas generadas económicamente hablando supera el PIB de todos los países de la región. En términos sociales, eso ha representado impactos en una reproducción, en una ampliación de la inequidad, en términos de mayor pobreza, de conflictividad, etcétera, e inclusive en algunos países afectados por eventos importantes, como el caso de Haití, que vamos a ver ahora, hay impactos concretos en la política o en el régimen democrático en términos de una deslegitimidad de la propia democracia, un cuestionamiento, ¿no?, a las autoridades, por ejemplo, y por supuesto procesos de ingobernabilidad constantes, ¿no? Entonces, ahí es cuando aparecen, en cierta forma, digamos, esta idea de políticas de reconstrucción, ¿no? Aparecen como un conjunto de estrategias, un conjunto de acciones que se desarrollan en este periodo inmediato, más bien dicho, perdón, no en el periodo inmediato, sino en el mediano y largo plazo del desastre, y que está direccionado en última instancia a restablecer en el sentido más integral los sistemas de producción, la propia infraestructura física y, por supuesto, la estructura social, ¿no? Es además una política o unas políticas son en donde hay un gran despliegue económico en términos no solamente del presupuesto público, es decir, hay toda una transformación de la ingeniería financiera de cada país a través de subvenciones, de subsidios, por ejemplo, o de la creación de impuestos, que es un instrumento muy común, pero también un gran despliegue de, sobre todo, crédito externo, de la cooperación, de la banca internacional, etcétera. Por lo tanto, las políticas de reconstrucción aparecen como políticas integrales, ¿no? Es decir, como políticas que están pensadas en términos económicos, en términos estructurales, en términos sociales, etcétera, y que muchas veces están pensadas o aparecen como una oportunidad para repensar y para redefinir el propio desarrollo, ¿no? Y ahí regresamos, de cierta forma, a ese círculo de desarrollo, riesgo, desarrollo, ¿no? Pero bueno, eso nos llevó a plantearnos una pregunta concreta, ¿no?, alrededor de cuáles son esos factores que inciden en el diseño de las políticas de reconstrucción por desastres, ¿no? Es decir, por qué en unos países las políticas funcionan mejor que en otros países, es lo que está detrás de esta pregunta, ¿no? Y tomamos una hipótesis, perdón, de la literatura de política pública, en donde lo que se plantea es que en aquellos contextos, en aquellos países en este caso, en donde existen modos de gobernanza que se caracterizan por tener una mayor articulación entre actores estatales y no estatales, es decir, modos de cogobernanza, el diseño de las políticas públicas tiende a ser más coherente. Esta es una hipótesis, digo, teórica, que la tomamos para entender, digamos, en el caso concreto de la reconstrucción por desastres, el nivel o la diferencia entre las políticas. Cuando uno mira el estado del arte sobre las políticas de reconstrucción y sobre la reconstrucción en el sentido más amplio, se encuentra con mucha literatura académica, pero también con un gran o un importante grupo de textos de literatura gris provenientes sobre todo de la cooperación, que dan cuenta, digamos, de los procesos económicos de la reconstrucción, en términos de lo que les mencionaba anteriormente, todo este flujo de capitales internacionales. Hay mucha literatura prescriptiva, digamos, en este debate económico, que tiene que ver con la dimensión financiera de cómo restablecer, por ejemplo, en términos macroeconómicos, el desarrollo. Hay también un importante grupo de literatura sobre la planificación, es decir,
a partir de la política de post-desastres, se plantea una redefinición del ordenamiento territorial, de pensar cómo revertir las vulnerabilidades, por ejemplo. Ahí es donde aparecen, digamos, temas claves como la relocalización, como el reasentamiento, digamos, que es como una de las estrategias más costosas, pero que aparece, digamos, de esta idea de planificación. Hay una literatura más reciente, interesante, una reconstrucción que da cuenta de alrededor de la resiliencia, digamos, cómo se han ido generando nuevas capacidades para afrontar y superar los efectos que anteceden o que anteriormente estaban situadas sobre todo en los debates, por ejemplo, del capital social, del empoderamiento desde de las mujeres en una lectura de género, etcétera, ¿no? Pero hay menos literatura que empiece a comprender, digamos, los procesos de reconstrucción desde las políticas públicas, ¿no? Si bien hay algunos textos, alguna discusión sobre lo que significa, por ejemplo, el cambio de las políticas en el sentido más general o cómo se ha ido configurando la política o las estrategias de reconstrucción, no necesariamente lo hacen desde un análisis de política pública y tampoco se aborda, digamos, lo que significa el diseño como tal, ¿no? En términos de gobernanza también hay mucha literatura que muestra esa relación entre el Estado y la sociedad en el sentido más amplio, sobre todo mostrando, evidenciando, por ejemplo, el rol que tienen los gobiernos nacionales, etcétera, pero no necesariamente hay tampoco una aproximación más sistemática a entender de qué manera estas relaciones o interrelaciones entre el Estado, la sociedad y el mercado afectan el desarrollo de las políticas. Eso nos lleva a plantear un marco analítico que se fundamenta, digamos, en este esquema, que es un esquema que lo he mostrado muchas veces al HOP o a los colegas en los espacios de reflexión. Espero que ya lo tengan más o menos internalizado y es entender la acción pública, ¿no? Como el objeto de estudio, como la variable dependiente que se explica a través de estas relaciones contemporáneas entre el Estado, la sociedad y el mercado. En este caso concreto nos interesa entender un proceso de política pública. Todo esto, en este caso quizás un poco menos, pero entendido, digamos, dentro de un territorio específico y, por supuesto, dentro de un proceso de desarrollo también situado, ¿no? Eso nos lleva a una construcción de causalidad a partir de manera específica, una desagregación de modos de gobernanza entendidos a partir de el rol que tiene el Estado, digamos, en los debates de gobernanza, pese a que la incorporación de actores no estatales en los procesos de acción pública, el Estado o el gobierno local siguen siendo los actores principales, los actores centrales de los procesos de acción pública. Pero para desagregar el esquema, interesa mirar exactamente qué tipo de interacción permite el Estado, por ejemplo, o induce el Estado, tanto en términos de actores de la economía como actores de la sociedad, y de qué manera esta participación termina siendo un factor también decisivo en el diseño, por ejemplo. En términos de la desagregación del diseño de políticas públicas, nos aproximamos a través de un debate o de una reflexión de los instrumentos de políticas, toda la escuela de la instrumentación que viene ya desde la década de los 80s, 90s, para entender de qué manera los recursos con los que cuenta el gobierno y los otros actores para desarrollar la política son en sí mismos coherentes en términos de su selección, de su elección, pero sobre todo consistentes en términos de cómo son, de su mix, de su combinación. En términos del diseño de las políticas, entonces tenemos esta matriz anidada, así se denomina, que no es más que la desagregación de la política pública en términos de tres niveles, un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro, que es observado a partir del objeto empírico más concreto de la política, que es su instrumento, ¿no? Es decir, un instrumento es, por ejemplo, un ministerio, es una norma, es un subsidio, etcétera, y a partir de ese instrumento, de la observación de ese instrumento, se reconstruye la política pública, tanto en términos de sus propios objetivos, pero sobre todo de los objetivos
las metas más amplias que están detrás de esa política y a través de la observación micro, lo que se entiende o lo que se busca es observar cómo funciona o cómo se ha ido cambiando, por ejemplo, esa instrumentación, esos objetivos. Eso lo vamos a ver ya más adelante en términos concretos con los 3 casos de estudio, pero eso luego del análisis permite tener una tipología del diseño de las políticas que pasa desde un diseño óptimo hacia un diseño fallido, pasando por un mal dirigido y un inefectivo en función del nivel de consistencia de este mix o combinación de instrumentos y del nivel de coherencia de los objetivos de la política. Es una matriz muy sencilla, pero que se complejiza en tanto la reconstrucción de este modelo anidado implica, digamos, hacer varios análisis al mismo tiempo, ¿no? En términos de gobernanza, es decir, de nuestra variable independiente o explicativa, asumimos un marco analítico de carácter neoinstitucional para entender, para mirar 3 tipos de modos de gobernanza, unos de carácter jerárquico, donde prevalecen los actores estatales, uno de intermedio, digamos, de cogobernanza, donde hay una participación o una interacción activa entre actores estatales y no estatales, y unas formas de autogobernanza donde sobre todo hay una incidencia de actores no estatales, ¿no? ¿Cuál es la metodología? Perdón, que se diseñó, el diseño metodológico. El diseño metodológico es un análisis comparado, un análisis comparado que pese a tener una N pequeña, es decir, tener pocos casos, en este caso 3, tiene un gran poder explicativo, tiene, digamos, nos permite generar cierto nivel de inferencia causal, asumimos o partimos de un sistema más similares, en tanto lo que nos interesa es observar esas diferencias del resultado, ¿no? Aquí nos interesa mirar es por qué unos países tienen diseños más coherentes que otros y por lo tanto asumimos un sistema más similar. Se hizo una selección de casos de un universo que se fue definiendo en función de países latinoamericanos que hayan tenido un terremoto en la década anterior. En ese caso fueron Haití, Chile y Ecuador, los 2 primeros en el 2010 y Ecuador en el 2016. En los 3 casos, estos terremotos significaron lo que les decía anteriormente, una ruptura en términos del desarrollo, tanto en función de procesos macroeconómicos, de infraestructura, digamos, disminución del PIB, etcétera, pero también y sobre todo un gran impacto en términos de sus estructuras sociales, de la capacidad de las comunidades, etcétera, ¿no? Metodológicamente, ¿cómo se realiza la investigación? Les decía, esta matriz anidada funciona alrededor de la reconstrucción de la política en función de los instrumentos de la misma, ¿no? Hay una taxonomía, una tipología de instrumentos desarrollada por Hood y Howlett más adelante, que entiende 4 tipos de recursos que se utilizan en la política pública. Lo que se hace en esta metodología es, en términos cualitativos, mediante una recopilación documental, recoger o compilar toda la información referente a la política en términos, por ejemplo, de cuáles son las leyes que operan en cada uno de los casos, cuáles son las formas de organización desde nivel nacional hasta el nivel subnacional y local, cuáles son en términos de instrumentos de nodalidad o información, de toda la información que se ha generado, digamos, alrededor de esta política, y en términos de economía o de tesoro, cuáles son, por ejemplo, los instrumentos, los subsidios, los fondos, etcétera, que se van construyendo en la política, ¿no? O se van diseñando e implementando, ¿no? Y esto es triangulado más adelante en términos cualitativos mediante entrevistas semiestructuradas, con observación a funcionarios, etcétera, para
reconstruir los procesos. Es decir, más allá ya de la descripción de cada uno de los instrumentos, lo que nos interesa es saber cómo opera, por ejemplo, la relación entre la Secretaría, en el caso de Ecuador, ¿no?, en la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Desarrollo y Vivienda, o cómo opera esta organización nacional con los municipios, con los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, ya entender esa dinámica de, de diseño de la política y de funcionamiento de la misma, ¿no? El modelo, lo que busca el modelo anidado es evaluar en un primer momento la coherencia que tenga cada uno de los grupos de instrumentación, es decir, en qué medida hay una coherencia entre lo que plantea la Constitución y lo que se plantea a nivel de planes ministeriales, por ejemplo, ¿no? O en qué medida hay una relación entre la información que genera, por ejemplo, el INEGI, el Instituto Nacional de Censos, y la información que se genera ya a nivel de cada ministerio o de cada gobierno local. Y por otro lado, en un segundo momento, evaluar la combinación de estos instrumentos, porque puede ser que tengamos excelentes normas, que es lo que normalmente sucede, excelentes leyes, pero que las organizaciones que las tienen que ejecutar no necesariamente las están entendiendo o no las ejecutan. Puede que tengamos buenas organizaciones, pero la información, que es el insumo básico para la toma de decisiones, no sea la correcta, o viceversa, que tengamos muy buena información, que es lo que normalmente suele suceder muchas veces, pero que no es usada ya para efectos, por ejemplo, de la toma de decisiones, ¿no? O que los propios recursos o instrumentos de tesoro, en términos de bonos, por ejemplo, que es algo que pasó en el Ecuador, no necesariamente se estén direccionando al público objeto requerido. Entonces, interesa esas dos dimensiones. Entender, por un lado, la coherencia interna y la consistencia externa de la instrumentación. ¿Cuáles son los resultados en este ejercicio que se hizo, digo, de reconstrucción en los tres países? Por un lado, fue interesante entender cuál fue el punto de partida o la meta general en función de la cual se planteó la reconstrucción tanto de Chile, de Haití y de Ecuador, ¿no? El caso de Haití y de Ecuador es una reconstrucción muy pensada desde el desarrollo, pero desde el desarrollo económico, es decir, desde una lectura quizás más ortodoxa de lo que significa el desarrollo, ¿no? En el caso de Chile hay un intento ya por problematizar la reconstrucción en un sentido integral, es decir, más allá, por supuesto, de lo que significa la reconstrucción de infraestructura, el restablecimiento de las macroeconómico, etcétera, pensarlo también como una oportunidad para redefinir o para plantear, digamos, otras formas de desarrollo, ¿no? Eso lleva o cae ya en términos más empíricos en unas preferencias de implementación también distintas. Por un lado, en Haití y en Ecuador, esa focalización en lo que significa el desarrollo, sobre todo económico, hace que en el caso de Ecuador, por ejemplo, el foco de la política se centre en todo lo que significa el financiamiento, tanto interno a través de una serie de impuestos, de subsidios, etcétera, pero también externo en términos de créditos que se procesaron para la reconstrucción. En el caso de Haití hay todo un debate que muchos autores han denominado el capitalismo del desastre, ¿no? En tanto, hubo una importante generación de recursos vía inversión de la Unión Europea, por ejemplo, y de otros ámbitos, y que sin embargo no necesariamente luego fueron bien canalizados, ¿no? En el caso de Chile, las preferencias de implementación, en tanto, digamos, se plantearon en este sentido más integral, estuvieron pensadas en términos territoriales, sociales e inclusive jurídicos, ¿no? Las políticas, ya el nivel meso, el nivel concreto de las políticas, uno las puede observar en términos ya de los objetivos concretos de una serie de planes, por ejemplo. En el caso de Ecuador se priorizó mucho el tema de la infraestructura, el tema de la vivienda. En Haití, el turismo, digamos, se pensó como una forma de restablecer el proceso económico, por ejemplo. También hubo mucha inversión en términos de minería, de industria. Y en Chile, bueno, en Chile hubo una afectación de infraestructura importante también, entonces hubo, digamos, objetivos muy centrados ya en articulación entre gobiernos
el gobierno nacional y subnacionales, sobre todo el tema de la infraestructura, esta idea de regeneración que se pensó mucho, sobre todo en términos de espacio público, y un componente social que siempre estuvo presente, digamos, en la reconstrucción chilena, ¿no? Eso ya en términos de la instrumentación se puede observar claramente, digamos, en este tipo de matrices que desarrollamos anteriormente, en términos ya de planes concretos de vivienda, de infraestructura hotelera, como en el caso de Haití, etcétera, ¿no? La calibración o los ajustes operacionales que esta política ha tenido a lo largo de estos años, acuérdense ustedes que estas son políticas de mediano y largo plazo, dan cuenta que en el caso de Chile hubo un mayor seguimiento del proceso, hubo una mayor evaluación de la propia política y por lo tanto se hicieron muchos ajustes sobre la marcha, por ejemplo, incorporando a sectores vulnerables que inicialmente no estaban presentes, incorporando temas o un sentido rural, digamos, en la territorialidad, etcétera. En el caso de Haití y Ecuador, esta calibración o esta dinámica de la política no varió mucho en términos del planteamiento inicial, que como les decía tenía un sentido más bien económico, ¿no? El análisis, que por supuesto es mucho más complejo que lo que les he mostrado en la matriz anterior, nos permite caracterizar a los tres casos dentro de un tipo específico de diseño. En el caso de Chile, lo que se observa es una coherencia tanto de sus objetivos y una consistencia de toda la instrumentación, de todo el diseño de la política, y por lo tanto el proceso chileno aparece como un proceso de diseño óptimo, en tanto ya más de 10 años, o sí, 10 años del evento, prácticamente han logrado revertir todos sus problemas de infraestructura, recuperar, digamos, los niveles macroeconómicos, etcétera. En el caso de Ecuador, si bien hay, perdón, se presentan unos objetivos de política incoherentes que no logran estructurarse del todo y que terminan, como decíamos, focalizándose sobre todo en un nivel económico, más allá de que existe, digamos, una serie de estrategias de carácter sectorial, en términos de vivienda, por ejemplo, hubo cuestiones, planes interesantes, o sea, hay un conjunto de estrategias, de planes que si bien pueden tener cierta coherencia interna, no necesariamente son consistentes con los propios objetivos y aparece entonces como un caso mal direccionado, mal dirigido, ¿no? El caso de Haití es un caso crítico, en tanto ni los objetivos de la política, ni su instrumentación, es decir, ni su diseño, tuvieron una coherencia y por lo tanto aparece como un caso fallido, agravado además por la débil institucionalidad de su Estado y su fragilidad institucional. ¿Cómo se explica eso? Digamos, un poco en función ya de la literatura, de la hipótesis teórica planteada inicialmente, los procesos fallidos y mal dirigidos, como el de Haití y Ecuador respectivamente, aparecen en la reconstrucción, me refiero en análisis previamente realizado, como procesos muy anclados a la figura del Estado. Un Estado, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, en ese momento de carácter inclusive autoritario, con muy poca dirección, o perdón, articulación con los actores de los niveles subnacionales, cooptando, digamos, ciertos espacios, pero no necesariamente permitiendo, por ejemplo, una participación ciudadana activa o inclusive con ciertos problemas en términos ya de articulación con la propia cooperación, etcétera, ¿no? Que más adelante inclusive generaron o derivaron en una serie de problemas de corrupción, en donde muchos de los ministros, muchos de los funcionarios que fueron parte del proceso de la reconstrucción o están encarcelados o están fugados, incluido el propio presidente, etcétera, ¿no? En el caso de Haití, también un Estado muy concentrado o un proceso muy concentrado en la figura del Estado, con muy poca capacidad, quizás ahí, de articularse actores subnacionales y con una debilidad política respecto a la incidencia de la cooperación internacional, por ejemplo, quienes, digamos,
impusieron muchísimo de los objetivos, muchos de las direcciones de la política de reconstrucción. En el caso de Chile, conocemos, es un régimen eh, neoliberal, un régimen de economía abierta, en donde hay una articulación muy fluida entre, sobre todo, el Estado y los actores del mercado. Toda la reconstrucción prácticamente la realizó el sector privado en territorio, inclusive la definición de planes, etcétera, fue terciarizada hacia el mercado. No estoy diciendo si esto es bueno o malo, pero lo que estamos mostrando es cómo aquí una articulación entre, en este caso, el Estado nacional, los gobiernos subnacionales y el sector del mercado, los sectores económicos, agilizaron los procesos de reconstrucción. Lo que se critica mucho en Chile, por el contrario, es una poca o una, digamos, una poca participación ciudadana, ¿no? Si bien estos planes incorporaron en sus objetivos cuestiones en donde la participación ciudadana era uno de los elementos claves, en la práctica eso tampoco fue tan real. Entonces, eso en general, ¿cómo dejo de compartir esto? En general, para mostrarles cómo se desarrolló la investigación alrededor de esta propuesta teórica metodológica que, como les decía, implica entender, en este caso, el riesgo, la gestión del riesgo y de manera específica, en este caso, las políticas de reconstrucción post-desastres como un problema de gobernanza democrática, ¿no? Entonces, muchas gracias y más bien sería importante debatir alrededor de el esquema, de los casos, etc. Gracias, Marco. Les animo entonces a hacer sus comentarios, sus preguntas a Marco. Creo que fue una exposición muy interesante. Entonces, por favor, no sean tímidos, estamos entre amigos. Hagan sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Yo Hola. levanto la mano también. Entonces vamos Malena y Giuseppe después. Sí, la mía es una pregunta rápida. ¿Cómo tú planteas el análisis de todo el tema de la corrupción frente al manejo de las políticas públicas y demás? Porque ahorita justo estamos en medio de una crisis de ese estilo y también hubo lo mismo en el terremoto de Manabí. Entonces, ¿cómo desde el enfoque que tú planteas se maneja esos temas? Gracias, Malena. ¿Contestamos o recogemos varias o contestamos enseguida, Daniel? Creo que directamente, Marco. Ya. Sí, Entonces, sí, claro. directo ya. Sí, en el esquema sobre gobernanza se basa básicamente en un enfoque neoinstitucional, en donde lo que interesa es mirar cómo los mecanismos de regulación de un determinado país, por ejemplo, permiten o no la interacción de los actores estatales y no estatales. Este enfoque, los enfoques neoinstitucionales, digamos, son interesantes en la medida en que contemplan la observación de los mecanismos formales, es decir, por ejemplo, cómo está estructurada las relaciones público-privadas en el Ecuador y de qué manera se inserta en esa medida el sector inmobiliario, por ejemplo, en el desarrollo de la ciudad. Digamos, esa es una regulación formal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cómo está estructurada la participación ciudadana en los gobiernos locales. Es decir, ahora hay una serie de mecanismos como los parlamentos, los presupuestos participativos, la silla vacía, etcétera. Ese es un mecanismo formal en donde uno, o a través del cual, digamos, uno puede reconstruir esa relación entre el Estado y la sociedad, por ejemplo, o entre el Estado y el mercado. Pero los neoinstitucionalismos, los enfoques, también permiten observar
los mecanismos no formales. Y los mecanismos no formales pasan por más bien aspectos que tienen que ver con temas inclusive culturales, ¿no? O sea, cuál es un poco la idiosincrasia de relación del Estado con la sociedad, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, ahí podemos entender, por ejemplo, una relación paternalista o patrimonialista, muy común en América Latina, en términos de cómo el Estado se acerca a la ciudadanía a cambio de favores, por ejemplo, favores políticos. Es decir, yo te doy a través de política pública ciertos beneficios, pero a cambio tú me das algo, digamos. Entonces, ese tipo de relaciones o de mecanismos informales son muchas veces ocultos, es decir, no están presentes, por supuesto, o no están documentados, digamos así. En algunos casos sí, pero en la mayoría no. Pero esa dimensión informal es la que nos permite observar, por ejemplo, estos procesos de corrupción, ¿no? Estos procesos de corrupción en donde los acuerdos, que en principio deberían ser transparentes o deberían estar insertos, por ejemplo, en los objetivos de la política, terminan direccionándose a favor de intereses particulares, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una dimensión analítica que es factible hacerla a partir precisamente de esta dimensión informal de los mecanismos de regulación de los actores. Can I go? Sí, Giuseppe. Yes. Marco, thank you very much for your... Marco, gracias por la presentación. Unos comentarios que a lo mejor hablaste en la presentación, pero puedes profundizar. Yo también estaba pensando sobre lo poco trabajo que tengo sobre gobernanza. Y hay dos problemas grandes. Uno es cómo incluir la deuda entre policía y la implementación en el día cotidiano de la gente. Eso puede ser solo palabras, o debate política, pero no llega a implementarse. Como dijiste, que pueden ser muy buenos en teoría, pero en práctica es otra cosa. ¿Cómo podemos incluir esta parte entre policías y implementación? Eso tiene que, también la segunda parte es la relación entre el Estado y el mercado. Por un lado, el Estado, pero en democracia neoliberal es común que si se combina donde está un Estado, habla a favor del mercado. ¿Crees que podemos separar el Estado y el mercado o es demasiado mezclado y no permite separar claramente estos? Gracias. Sí, gracias, Giuseppe. Son justamente algunas discusiones recurrentes, ¿no? Alrededor de lo que significa la posibilidad de implementar la política pública en contextos poco institucionalizados, ¿no? Y ese es un problema que además es mayor cuando hablamos de políticas antropocéntricas, es decir, de políticas que en cierta forma se centran en el ser humano, ¿no? Como son aquellas que se derivan de la seguridad humana, del desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la seguridad humana lo que hizo es redefinir el foco de acción de la seguridad que eran antes los estados al ser humano. Y eso significa que entonces todas las acciones
de prevención, etcétera, están situadas en la naturaleza mismo del ser humano. Y en el caso de las políticas que se derivan del desarrollo sostenible, también implica situar, digamos, al ser humano como el centro, ¿no es cierto?, de los procesos en relación, por ejemplo, con la naturaleza, etcétera. Pero en ambos casos, esto implica o requiere una participación muy activa de la ciudadanía. Es decir, el ciudadano ya no es quien simplemente recibe o es objeto de la política, sino que es parte de esa política. Y es cuando eso se convierte en un reto y muchas veces ese es precisamente el principal problema para que la política no se implemente como fue pensada. En este caso, por ejemplo, la idea de gestión del riesgo está pensada como un proceso activo, direccionado, por supuesto, desde el gobierno nacional, desde el gobierno local, pero donde la ciudadanía es consciente de lo que significa la construcción del riesgo y pone de su parte para, digamos, para prevenir y estar, digamos, construir capacidades para una posible emergencia. Es decir, hay una lectura muy activa de la ciudadanía. Lo que sucede es que cuando eso, como tú dices, lo llevas a la práctica y no están construidos, digamos, orgánicamente esos procesos de participación, cuando no existe, digamos, una articulación clara entre lo que el gobierno local está direccionando y el rol que tienen que cumplir los ciudadanos, ahí es donde se rompe, de cierta forma, ese paradigma, ¿no? En este caso, el paradigma, por ejemplo, de la sostenibilidad pensada a partir de un conjunto de actores, ¿no? Entonces, hay casos en donde uno puede entender que esto de todas maneras sí funciona, ¿no? Un caso muy interesante que marca, por ejemplo, la seguridad ciudadana en América Latina y en el mundo es el caso de Bogotá en los años 90, ¿no? Cuando ellos empiezan a construir a partir de lo que denominaban la cultura cívica, una participación, un involucramiento muy pedagógico, muy desde la comunicación de la ciudadanía en los procesos de prevención de seguridad. Y durante muchos años fue una política muy exitosa, es decir, dio cuenta un poco de esta hipótesis inicial que mostraba en el esquema, ¿no? Cómo la incorporación de estos actores no estatales en una política en donde además el ciudadano es el centro de atención, puede funcionar. O sea, por supuesto, hay problemas, pero puede funcionar. En cuanto a la segunda comentario, también es interesante porque tiene que ver con muchas veces ese dilema o esa paradoja de lo que significan los regímenes neoliberales, los regímenes de economía abierta, ¿no? Digamos, América Latina, o el de Ecuador, perdón, es un régimen neoliberal, digamos, de economía abierta, en donde, por principio, la economía debería funcionar de manera autónoma, debería ser o es el ente que regula, digamos, o que dinamiza en cierta forma el desarrollo, el proceso económico, etcétera. Pero en la práctica necesita de un Estado que regule esos procesos de economía abierta, ¿no? O sea, el caso de Chile, que es el caso de economía abierta más radical de la región y posiblemente uno de los más radicales del mundo en términos del rol que tiene el mercado en sus procesos económicos, sociales, políticos, etcétera. Inclusive, digamos, en un país como Chile, eso lo muestra justamente una investigación como esta, el proceso de la reconstrucción está marcado por un rol importante o la capacidad que tiene el Estado para regular, digamos, esta dinámica económica. Entonces, no sé si se los puede entender por separado. Digamos, más capacidad analítica tiene precisamente entenderlos en términos de su articulación o de su interacción. Juan Gabriel. Sí. Hola, buenos días. Hola, Marco. Chévere la exposición. No sé si tal vez ya respondiste un poco lo que te voy a preguntar con la pregunta anterior, pero y voy a hacer una pequeña analogía. Cuando vamos nosotros a hacer un experimento sísmico en algún lugar, como que probamos primero en un lugar que conocemos, que sabemos que
que los resultados cómo son para poder saber si el experimento que vamos a hacer es coherente, digamos. Pero a veces siento que en esto de política pública o cuando alguien propone una política, o sea, es como que es lo que creo que se debe hacer y lo lanzamos y a veces funciona y a veces no funciona y parece que más veces no funciona que funciona. Entonces no sé si hay alguna forma, algo en lo que nosotros o ustedes como que estudian en las ciencias sociales puedan experimentar en grupos pequeños para que esa política funcione o sepan que funcione con los diferentes actores que tú mencionas, porque es como que si se involucraran los ciudadanos sería bueno. Si no fueran corruptos también sería bueno, pero son variables que al final están siempre o sea, no están siempre, pero son cosas que sabemos que están pasando, que no son comprometidos, que se roban la plata. Y a veces, sabiendo todo eso, proponemos esos planes que son cuasi utópicos y ya sabemos que no funciona. Pero entonces, ¿para qué? Es como que igual papel gastado. Entonces, ¿cómo crees tú que se puede proponer una forma de experimento para que una política pública realmente, podríamos decir, va a funcionar en una cuestión de gestión de riesgos, digamos? Eso. Sí, gracias. Esa es una pregunta interesante porque de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de abordar, de entender y explicar problemas de acción pública, en este caso concreto de políticas públicas, de forma más sistemática, ¿no? Es decir, de forma más metodológica en términos de explicarnos, primero de caracterizar si una política funciona o no funciona, ¿no es cierto? O sea, las políticas públicas son construcciones teóricas. Muchas veces las políticas no son formuladas como tales. En Quito no tiene una cosa que se llame la política de gestión del riesgo. Eso no existe, ¿no es cierto? Lo que hay una serie de estrategias, etcétera. Entonces, el análisis de política pública lo que nos permite es mirar ya de manera científica, de manera sistemática, de qué manera está construida esa política. O sea, y identificar en dónde está fallando, ¿no? Lo que yo decía, puede que haya una muy buena normativa, puede que haya una muy buena organización, pero que no se están articulando. Es decir, hay que hacer una suerte de diagnóstico inicial para decir la política está fracasando en estos aspectos, en estos puntos, ¿no es cierto? Y eso no se hace. Es decir, la función pública tiene otros tiempos, otros ritmos, y pese a que la idea de política pública implica una constante evaluación y retroalimentación de los procesos, en la práctica eso nunca sucede. Entonces, creo que ahí la academia tiene un rol importante para desde fuera poder hacer esas evaluaciones, poder hacer esos análisis, y más allá de decir, esta política funciona de esta manera, ha fallado o ha sido efectiva, explicarnos por qué ha sido efectiva, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es cuando surgen procesos de aprendizaje, ¿no? Es decir, uno aprende de experiencias en donde, por ejemplo, la política de riesgos ha funcionado bien y dice, mira, ha funcionado bien por estas razones, etcétera, y intenta replicar o intenta incorporar esos elementos en el propio contexto. Ese es un proceso mucho más complejo del día a día, requiere una visión estratégica, una visión política, por supuesto, que muchas veces, como digo, en la práctica no necesariamente existen las condiciones para desarrollarlo de esa manera. Entonces, más allá de decir la política de manera muy empírica funcionó o no funcionó, creo que este análisis sistemático, perdón, es lo que nos puede dar, lo que tú decías, pautas para mejorarla, ¿no? Teresa. Marco, muchas gracias. Muy interesante tu presentación. Tengo dos comentarios, preguntas. El primero, me gustó mucho cómo comparan los tres países, porque además nos dicen mucho de toda la problemática que nos estás presentando. Dentro de eso, ¿qué crees que la visión de gestión de riesgos que se sabe que hay en Chile, y sobre todo una de memoria que es muy fuerte en Chile, ¿cómo eso ayuda a que la idea de recuperación también esté incorporada
de una manera más eficiente, si quieres, y que funcione, digamos, esas políticas, o es algo ya más estructural, más grande, ¿no es cierto? Creo que son las dos, pero bueno, quería saber tu reflexión. Y dos, tomando en cuenta que estamos ahora mismo dentro de o sea, viviendo un desastre, y que ustedes lo están viviendo en Ecuador, ¿no es cierto? Más específicamente con lo del COVID, y que se están diseñando políticas de recuperación económica, social, etcétera. ¿Qué paralelos ves con lo que viste que se hizo mal del terremoto y cómo la academia, ustedes que ya han hecho estos análisis, qué rol tenemos nosotros como académicos? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna manera de acercarse a las autoridades, a los tomadores de decisiones? No sé si a nivel nacional, pero por lo menos a nivel local, para que no vuelvan a meter las patas, digamos, hablándolo así coloquialmente. O sea, ¿cuál es nuestro rol sabiendo que ya hay ese conocimiento, ¿no es cierto? Y para que no se vuelva a repetir. Eso. Gracias, Marco. Gracias. Gracias, Teresa. Sí, el caso de Chile es interesante en el análisis porque justamente aparece como la experiencia más institucionalizada de los otros tres. Haití quizás es el extremo, ¿no? El contrario, el caso crítico de Estado fallido inclusive. Y el caso de Ecuador es un caso intermedio en donde, si bien hay un acierto en el diseño de ciertas estrategias, etcétera, no obstante, estas no se articulan del todo ya en el diseño de la política a sus propios objetivos y a las metas más amplias, ¿no? En el caso de Chile, eso pasa por justamente esa idea de institucionalización que está muy presente, digamos, en Chile desde hace un par de décadas, y en donde la construcción de la memoria ha sido, como tú decías, un aspecto clave, ¿no? No solamente en el tema de riesgos, sino, digamos, en el propio tema de mantener, digamos, alejado de lo que significó la dictadura en términos de violaciones de derechos humanos. Digamos, hay toda una idea, digamos, al igual que en Colombia, en Chile, la idea de la memoria tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y el tratamiento que tiene la memoria en una política como la de gestión del riesgo, por ejemplo, tiene que ver con la reconstrucción, el registro mismo de la información de los eventos, de lo que significa el desastre como un proceso de construcción social, etcétera. Es decir, y cómo esa información es manejada. En el caso concreto, desde los propios gobiernos o instancias estatales, cómo es articulada a través de la propia academia, y eso cómo va aterrizando ya de manera concreta en procesos, o digamos en la propia ciudadanía, digamos. O sea, quizás ahí, ese ya no es mi ámbito, pero ahí es una pregunta interesante mirar cómo se ha internalizado la memoria, ¿no es cierto?, de los riesgos en la ciudadanía, digamos así, ¿no? En países como Japón sabemos que eso también está como muy construido. En México también hay avances importantes respecto a eso. Entonces, ese es como, visto desde política pública, digo, la idea de la memoria a mí me remite como a un recurso en términos de información que termina siendo un insumo, ¿no?, para esa institucionalización en un mediano y en un largo plazo, ¿no? Respecto a lo segundo, tiene que ver mucho con cómo, digamos, o sea, en un contexto como el actual, en una coyuntura en donde sabemos que hay una reconstrucción o, digamos, unas estrategias de un mediano, de un largo plazo, y cómo revertir los errores, por ejemplo, del terremoto del 16 en el caso ecuatoriano, ¿no? Eso es como difícil, ¿no? Es difícil porque pasa por cómo estos análisis, estas reflexiones que explican por qué falló, por ejemplo, la política en el caso de Ecuador en el 2016, se incorporan también en términos de insumo en la acción pública ya de los gobiernos locales o nacionales, por ejemplo, ¿no? Y pasa también por muchas veces la limitación que tienen, por ejemplo, el caso concreto del municipio de Quito. El municipio de Quito tiene
instancia que se llama el Instituto de la Ciudad, que es como el espacio que supuestamente debería reflexionar, construir información, análisis y a su vez dialogar con la propia academia. Y ahí, digamos, ese espacio que ha sido muy irregular en los últimos años, no se convierte como en una instancia de articulación entre la academia y el municipio. La academia es muy difícil que se filtre directamente a la Secretaría de Seguridad, por ejemplo. O sea, ya lo sabemos, ¿no? O sea, es muy difícil. En otros países, estos insumos o estas reflexiones y aprendizajes se canalizan a partir o a través, digamos, de instancias más académicas de las propias instituciones públicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un vacío interesante, ¿no? El caso de Quito, en la Secretaría de Seguridad, por ejemplo, existe el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que tenía una producción interesante, no solamente sobre seguridad, delitos, sino también sobre riesgos. Y ese era un espacio en donde uno podía dialogar y ahí abrir espacios de discusión. Ese espacio ya no existe, o sea, existe nominalmente, pero el viernes les mostraré, pero en la práctica no hacen mayor cosa. Entonces, termina siendo como un obstáculo, ¿no? Para lo que tú dices, cómo incorporar estos aprendizajes al propio proceso de acción pública. Rápidamente ahí creo que hay una interesante reflexión para el trabajo que están haciendo Amy, Daniel y también Jenny desde la parte de la circulación del conocimiento. Exacto. Porque creo que ahí es justamente que no solo pensar en el conocimiento de las amenazas, pero también sobre las políticas públicas y el conocimiento que ya hay sobre los procesos sociales. ¿Cómo podemos como proyecto tratar de insertar eso un poco más en las políticas públicas? Bueno, eso es una pregunta, pero creo que es un tema súper interesante para que traten en el, no sé cuál es el Work Package 2. Algo, no sé qué temática, pero es la circulación del conocimiento, no solamente científico, pero también, bueno, científico, académico. Gracias, Marco. Gracias, Teresa. Alfredo y después Daniel, por favor. Gracias, gracias Marco por la exposición. Yo tengo una pregunta muy breve. Siempre, digamos, cuando vemos el enfoque neoinstitucional, siempre nos deja, o al menos a mí me deja la sensación de esta relación entre lo que debería hacerse y lo que efectivamente sucede, ¿no? Es decir, como un horizonte normativo, y trabajamos sobre eso, pero mi postura dentro de las ciencias sociales es distinta en la medida en que eso que sucede, eso que en efecto pasa, responde en última instancia a acciones u omisiones atravesadas por relaciones de poder e intereses. Es decir, lo que siempre me deja a mí un poco faltando en la visión neoinstitucional es cómo aparecen los distintos tipos de intereses en el juego, ¿no? Y lo único que pondría énfasis es en la diversidad de estos intereses. No todo es exactamente económico, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a explicar por qué este juego entre acciones y omisiones? ¿Por qué dejar hacer? ¿En qué cálculos de distintos tipos de beneficios eso funciona? Es decir, cuando miramos que no se ha hecho lo que se debería hacer, lo típico en el tema del riesgo, ¿no? Yo me hago la pregunta, bueno, ¿y quiénes ganan con esto? ¿Y quiénes pierden con esto? Y ahí más o menos intuyo por dónde va la trama, digámoslo así, de conflicto del problema. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, Alfredo. Sí, hay que tener en cuenta primero que todos los enfoques analíticos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Es decir, tienen su alcance y sobre todo sus limitaciones explicativas, ¿no? En el caso de los neoinstitucionalismos, que son distintos a los institucionalismos, el institucionalismo sí tenía un sentido muy normativo. O sea, el institucionalismo de hace 50 años decía, esta es la norma y así hay que hacerlo, ¿no? El neoinstitucionalismo ha incorporado una serie de elementos, como lo decía antes, inclusive de carácter informal, y ese es como lo interesante. Y tampoco hay un solo neoinstitucional. Es decir, hay al menos 3 o 4 tipos de neoinstitucionalismos que
nos permiten articularnos a debates, por un lado, más racionalistas, es decir, los debates o los enfoques racionalistas del rational choice lo que plantean es que la toma de decisiones en la política pública o en general en la acción pública pasa por los intereses de las personas. O sea, lo que decía hace un momento, el alcalde Rodas el alcalde Barrera incorporó una noción de gestión del riesgo en el municipio de Quito al inicio de su administración, porque le interesaba una visibilización política, porque es un tema con mucho financiamiento externo. Hay una concepción racionalista, ¿no es cierto? O sea, es decir, esto fue direccionado por el alcalde Barrera para una plataforma política. O uno puede decir, el alcalde Rodas, más adelante, incorporó una noción de Smart City que está presente todavía en Quito por efectos de sus intereses particulares. Él tiene toda una serie de conexiones con empresas internacionales, etcétera, de temas de Smart City. Entonces, ahí hay un interés muy claro. Entonces, el neoinstitucionalismo se acerca a esos enfoques racionalistas a partir del neoinstitucionalismo económico, que plantea entender, en este caso, la toma de decisiones a través de las normas, de la regulación que está presente, pero mediada por los intereses. O sea, este interés del alcalde Barrera no está en el aire cuando, digamos, asume la gestión del riesgo. O sea, sí hay un interés político personal, pero está mediado por las instituciones. O sea, hay un marco normativo nacional, local, etcétera, que le permite o no construir, por ejemplo, una política de gestión del riesgo. O sea, la institución no está aislada de los intereses de quien la toma. Ese es un poco el sentido, digamos, de entender. Y por el otro lado, o en el otro sentido, perdón, los neoinstitucionalismos también se acercan a los enfoques más cognitivistas, es decir, a los enfoques que priorizan las ideas de las personas. O sea, por ejemplo, uno puede decir, en Quito se construyó la gestión del riesgo en función de un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que desde la década de los 90 está presente y que hace que los gobiernos locales redefinan sus modelos de desarrollo. Esa podría ser una explicación muy de paradigma, ¿no es cierto? Muy de idea, ¿no? Pero el neoinstitucionalismo se acerca a partir sobre todo del neoinstitucionalismo sociológico, a partir de entender que la persona que toma esa decisión la hace en función de sus ideas, digamos, porque a mí me interesa el desarrollo sostenible, pero también dentro de un marco institucional, de un marco normativo específico. Entonces, no están tan aisladas las instituciones como factor explicativo, sino que están mediadas por la cultura en el un caso y por la racionalidad económica en el otro. Sí. Espero que te haya convencido. Pero bueno. Daniel. Sí, gracias. Voy a preguntar muy rápido. Parece que nos acabó el tiempo y para respetar a todos. La pregunta que yo tenía es que, claro, vimos unos ejemplos donde unos modos de gobernanza en estados dan resultados distintos, ¿no es cierto? En pocas palabras, lo que veíamos es que un modo de cogobernanza en Chile resulta más exitoso que un modo de, no me acuerdo cómo se llamaba. Jerárquico. Perdón, jerárquico. Sí. Jerárquico funcionan menos bien en Haití y en Ecuador. Y lo que yo me preguntaba es que, claro, esto a nivel de estados, estos estudios nos dan esos resultados. Nosotros vamos a trabajar a nivel de ciudades o de cosas más pequeñas que ciudades. Y mi pregunta era, ¿qué tan bien o qué tan fácilmente estos marcos que nos mostraste se pueden traducir a la ciudad? Y sobre todo, me daba curiosidad ese modo de gobernanza que no fue representado por nadie, que es la autogobernanza. ¿Qué tan, a nivel de un Estado, yo entiendo que tal vez autogobernanza no tiene mucho sentido, no sé, pero quería saber qué es autogobernanza y luego cómo eso podría aplicarse o aparecer en el caso de una ciudad o a qué escala aparece esto de la autogobernanza. Gracias.
Gracias, Daniel. Sí, esta pregunta me permite como hacer algunas aclaraciones, ¿no? Sí, el marco analítico funciona muy bien, tanto a nivel agregado, nacional. Hay muchos estudios que dan cuenta de cómo las políticas cambian o funcionan de una u otra manera en función, perdón, de el tipo de gobernanza o del modo de gobernanza que tienen. Pero también se ha explicado, y hay muchos análisis, muchos estudios a nivel local, ¿no? Es decir, a nivel local tienes ahora mismo procesos de acción pública en donde cada vez hay una mayor intervención tanto de actores de la sociedad, es decir, hay una mayor participación, pero también de actores del mercado. Entonces, no hay ningún problema, digamos, en cambiar de escala, ¿no? Lo que sucede cuando bajas de escala a lo local es que la gobernanza ya no solamente tiene un eje horizontal, es decir, la gobernanza en un eje horizontal significa que tienes al Estado, a la sociedad y al mercado en el mismo eje, ¿no es cierto? Cuando estás en el nivel local, también aparece un eje vertical, porque si tomas el punto del gobierno local como el punto nodal, hacia arriba tienes por lo menos un nivel regional, un nivel nacional e inclusive ahora un nivel internacional. Muchas de estas políticas, la de gestión del riesgo entre ellas, vienen del nivel internacional. Es decir, cómo se han construido las políticas de gestión del riesgo en América Latina, tiene que ver cómo los gobiernos locales se relacionaron con la cooperación internacional, con estos grandes discursos o debates de la ONU, de Hábitat, etc. Y no tanto con los estados nacionales. Entonces, ahí tienes una gobernanza vertical y una gobernanza horizontal. Y hacia abajo también tienes ya en distritos metropolitanos, por ejemplo, tienes ámbitos locales, administraciones, zonales, etc. Es decir, hay toda una complejidad institucional, ¿no? Eso por un lado. Este esquema permite, ¿por qué este esquema es pertinente? ¿Por qué es interesante? Porque permite reconstruir procesos complejos, ¿no? Es decir, una política como la de gestión del riesgo es una política compleja que tiene connotaciones internacionales, sociales, económicas, etcétera. Una cuestión como la gobernanza, que es básicamente entender cuáles son los actores y su rol, da cuenta de toda esa complejidad, ¿no? Esto es una tipología, ¿no? Es decir, es una tipología. Hay varias tipologías, hay varios desagregaciones ya de la idea de gobernanza. Esta es una de entre tantas. Me interesa porque permite dar cuenta de el rol que tiene el Estado. O sea, el rol que tiene el Estado en una gobernanza jerárquica es muy centralizado. El rol que tiene en una cogobernanza es abierto, es decir, un Estado que dialoga, que incorpora actores. Y el rol que tiene en una autogobernanza es casi nulo, ¿no es cierto? En tanto es una tipología, es muy difícil de observar todavía a nivel agregado, es decir, no hay estados completamente, digamos, con actores, perdón, completamente autónomos. Hay digamos, hay análisis que te muestran procesos de autogobernanza en pequeñas localidades en países muy institucionalizados. O sea, por ejemplo, en los países nórdicos encuentras procesos locales de algún tipo de política en donde la regulación es casi autónoma, ¿no? En términos de lo que hace el gobierno local, lo que hacen ciertos sectores del mercado y lo que hace la propia ciudadanía. Es decir, ahí el rol del Estado casi que se pierde un poco, ¿no? No son muchos, digamos, es una categoría más difícil de observar empíricamente. Sí, gracias, Alfredo. A mí me hacía pensar un poquito en un caso que Jenny y Teresa conocen bien, que es el de la ciudad de Baños. Después de cuando fueron evacuados al inicio de la erupción, ellos decidieron desechar a todas las instituciones nacionales y realizar toda la gestión de riesgos por su propia iniciativa y por sus propios medios y todo esto. Yo pensaba que eso podía. Y más o menos Sí, para puede ser. Sí, un poco en eso. Sí. Bueno, exactamente.
Sí, sí, gracias. No tengo más preguntas. Gracias. Listo. Muchas gracias a todos, entonces. Sí, gracias. Gracias a todos. Les esperamos la próxima semana. Gracias por su paciencia. Sí, nos pasamos bastante de tiempo, pero como se han quedado, parece que este horario es bueno. Nos da un poquito de flexibilidad, así que vamos a tratar de seguir manteniendo. La próxima semana está por confirmarse todavía un poco, pero esperamos tener a Alfredo para que nos cuente de antropología, pero todavía la vamos a confirmar. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Buena semana. Buena semana. Buen día. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta luego, chao.